Hola otra vez mis bípedos implumes, este vídeo será para explicar con manzanitas a un tal Texoki, sobre la evolución de los murciélagos, manatíes y ornitorrincos. Caramba, los comentarios de ese sujeto son para reventar de risa, pero atenderé gentilmente su pedido aunque no tenga mucho que ver en esta danza. El enlace al vídeo donde hace este pedido está en la descripción del vídeo. Comencemos pues, con el murciélago. En un inicio, originalmente en el período Eoceno existían roedores insectívoros, como la musaraña, de la cual se piensa evolucionaron concretamente los quirópteros. Eso lo podemos comprobar por el hecho que, en su estructura ósea, los murciélagos primitivos comparten muchos rasgos en común con los roedores. Miren por ejemplo qué pedazo de rabo se gasta jejeje. Se llama Icaronycteris y es uno de los primeros ejemplos de quirópteros evolucionados. El hecho que tenga cola evidencia sus vínculos evolutivos con los roedores. Por otro lado, la musaraña tiene hábitos nocturnos y el murciélago también. En el suelo, para ubicarse, estos animalillos emiten un sonido chillante para poder ubicarse, como todo roedor. Las musarañas solo pueden comer insectos rastreros de la noche, no así los voladores, como las polillas y mosquitos. Estos son dieta de los murciélagos, que en su mayoría son insectívoros. Lo primero que desarrollaron naturalmente fueron las alas, a partir de sus quiridios pentadáctilos, o sea sus dedos en las manos. Este es el caso del Omniconycteris finelli, a la sazón más antiguo que el Icaronycteris, y que no tiene tan desarrollado el sistema de ecolocación, que es lo que hace tan conocidos a los murciélagos. Esto demuestra que las adaptaciones voladoras, como es natural, surgieron antes que las refinaciones del sofisticado sistema de radar que disponen para ubicar a sus presas en la oscuridad de la noche. Para finalizar este punto, se sabe que actualmente existen murciélagos insectívoros, frugívoros, es decir que comen frutas, y por último los hematófagos, es decir los vampiros. Es natural que una vez conquistado el espacio aéreo, se diversificaran las dietas de los quirópteros. Los megamurciélagos como el zorro volador comen frutas jugosas y casi en su mayoría han abandonado los hábitos nocturnos porque no los requieren. Los murciélagos insectívoros continuaron con la nocturnidad por el hecho que su alimento, las polillas, salen de noche. Finalmente los hematófagos, salen de noche porque sus presas están menos activas en ese momento. Seguimos con el desafío, vamos con el manatí. Es un mamífero acuático que vive en los pantanos y lagunas del sureste de Estados Unidos y en los ríos de la selva amazónica. Como todo mamífero marino, debió de evolucionar de un antepasado terrestre. Aún no tenemos el registro fósil tan completo como es el caso de los cetáceos, pero existe un fósil que podría aclararnos el panorama. Se llama Moeriterium, y como ven, se parece a un tapir, y existió en el período Eoceno. Se alimentaba de hierbas acuáticas, nadando en ríos, así como en pantanos. Con el tiempo, su linaje se dividió en dos ramas, una se fue readaptando a la tierra, y originó a los proboscídeos, es decir a los elefantes actuales, y la otra continuó la evolución por el camino del agua y produjo animales como los manatíes y dugongos, que se conocen como sirenios. ¿Quieren evidencias que los elefantes y sirenios compartieron un mismo ancestro? He aquí unas uñas de manatí, y como pueden ver, son bastante similares a las de los elefantes y a las que tuvo probablemente el Moeriterium. Son restos vestigiales de las patas que le sustentaron en tierra y que ahora se han transformado en aletas planas. Como rasgo adicional tenemos el hecho que los sirenios tienen una dieta herbívora, al igual que los proboscídeos. Algo que sin embargo no comparten es el carácter agresivo de estos últimos, puesto que los sirenios son bastante dóciles, pero esto no invalida el hecho que tuvieron un ancestro en común, el herbívoro Moeriterium. Y dejemos lo mejor para el final, tenemos al ornitorrinco, sin duda el mamífero más simpático y exótico. Nos llama la atención que tenga el aspecto de un castor con cola de nutria, aletas en los dedos, espolón venenoso y pico de pato, pero no se engañen, es un mamífero como nosotros. El caso es que pertenece a los prototerios, un grupo de mamíferos bastante cercanos a los primitivos mamíferos que descendían de reptiles, lo cual es otra historia, pero explicaré lo más brevemente posible. Los reptiles en un inicio eran anápsidos, un término que alude a los agujeros detrás de la órbita ocular donde se anclan los músculos de la mandíbula. Como es obvio, los primeros reptiles no las tenían y actualmente los representantes de este grupo son las tortugas. Eventualmente se diversificaron, y surgieron los diápsidos y terápsidos, estos últimos evolucionaron a los mamíferos actuales, que llegaron a fusionar la cavidad terápsida con la órbita ocular.
También fueron adquiriendo glándulas mamarias, pelo, y huesos en los oídos, derivados de los huesos en las mandíbulas que los primeros reptiles tenían. Sus patas pasaron de estar a los costados, del torso, a ubicarse por debajo, como actualmente están en los mamíferos. El caso es que toda esa serie de cambios a través del tiempo, terminaron produciendo esto un mamífero parecido a una musaraña, como no, pero con la gran diferencia que ponía huevos, puesto que aún no había desarrollado el sistema reproductivo como ahora. Bien, me he tirado esta breve reseña porque como todos saben, los ornitorrincos ponen huevos. Esto demuestra lo cercanos que están de los primeros mamíferos, que todavía compartían ese modo de reproducción ovípara con los ancestros reptiles. Sin embargo, pese a ello, los ornitorrincos no son tan primitivos como pareciera, están adaptados a la vida en el agua, y esa es la razón de su pico, que es blando y no son otra cosa que labios modificados, y no tiene por tanto, nada que ver con el pico del pato, que es duro. En las aguas turbias, es útil un pico electroreceptor, como ya lo he mencionado. Sus bebés beben leche, porque la hembra los produce para alimentar a sus crías. Lo único que nos remite a los orígenes primitivos reptilianos en el ornitorrinco es el hecho que no tiene agujeros para orinar, defecar y reproducirse, sino uno solo, la cloaca. Esto es algo que comparten reptiles y aves, pero no así con los mamíferos más avanzados, que desarrollaron un aparato urogenital, que es el caso del pene en los machos de estos. En conclusión, los ornitorrincos se sitúan al final de una rama temprana del árbol evolutivo de los mamíferos. De hecho, los primeros fósiles de animales ancestros de los actuales ornitorrincos, se hallaron en Argentina y corresponden al período Cretácico. Se llama Monotrematum sudamericanum, y existió hace más de 60 millones de años. Que actualmente los ornitorrincos se encuentren en Oceanía, se explica porque hace unos 67 millones de años Sudamérica formaba aún parte del supercontinente de Gondwana y por tal motivo estaba comunicada territorialmente con Australia mediante la Antártida, de la cual Australia comenzó a separarse hace unos 80 millones de años. El fósil más antiguo de un ornitorrinco de tipo moderno data de hace unos 100.000 años y se ha encontrado en Australia. Con respecto a los fósiles de sus antepasados, el más antiguo del que se dispone de un data de más de 100 millones de años. Se trata de una porción de la mandíbula de un Esteropodon galmani, un antepasado del ornitorrinco que debía de ser del tamaño de un gato. También del Cretáceo es una segunda mandíbula, en este caso de Collicodon ritchii, lo que sugiere que en este período existía una diversidad de monotremas. Al Mioceno pertenecen los fósiles hallados de otros dos antepasados del ornitorrinco, el Obturodon insignis y el Obturodon dixoni. En los pertenecientes a estas especies se ha comprobado además que, a diferencia de la especie actual, los adultos mantienen los molares. Bien, con esto he demostrado que tanto murciélagos como manatíes y ornitorrincos tuvieron un proceso evolutivo como el que se espera tendrían todos los animales. Espero pues haber ilustrado vuestras dudas al respecto. Con ustedes, será, hasta un próximo vídeo del Chico Troodon.